Sin más retraso, os dejo con la primera mesa, que sabéis que es la brecha salarial entre mujeres y hombres, que estaba viendo aquí. Digo, hemos tenido el detalle de poner primero a las mujeres y los hombres, para que luego no haya ninguna duda. Cómo hacer un diagnóstico eficaz de la brecha salarial de género y pasar a la acción en la empresa. Lo van a presentar y lo va a moderar, en este caso, mi amigo Pablo Tauroni, que sabéis que es el director de Relaciones Laborales del Corte Inglés, y van a estar con nosotros pues con Concepción Ester, bueno, Ester para los amigos, magistrada de la Sala Social del TSJ de Madrid, Isabel Alonso, que es la vicepresidenta y miembro del Comité de Gobierno Corporativo de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, y Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Cuando queráis podéis pasar y sentaros. Gracias. Pues, si queréis, por favor. Ya estoy conectado, ¿no? Bueno, buenos días a todas y a todos. De nuevo agradecer a Álvaro, a Manpower, que nos deje su casa para poder desarrollar esta jornada. Y vamos a hablar a las 10 de la mañana de brecha salarial, solamente con un zumo naranja y sin un café. Pero la primera reflexión que yo quiero poner antes de hacer os invito a las preguntas es: el pasado 8 de marzo, con motivo de la huelga general convocada por las organizaciones sindicales, desde la parte empresarial vimos un panorama en el que el paro fue un paro que no fue significativo a nivel de trabajadoras y trabajadores que fueron a esa convocatoria, pero en cambio por la tarde asistimos en toda España, en todas las plazas, en todas las grandes avenidas, en todas las grandes ciudades, asistimos a una marea de manifestaciones donde todo el mundo ha coincidido que ha supuesto un punto de inflexión para la sociedad y para todos, y lógicamente para todas las empresas. En esta mesa, que no sé si es la mesa, pero estamos aquí en este atril, tenemos a Esther en su posición de magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, que va a ser una parte que va a recibir mucho trabajo en los próximos meses. Y a mí lo que sí que me gustaría abrir esta mesa, porque todo el mundo habla de la brecha salarial y yo creo que hay un gran desconocimiento. La gente habla de la brecha salarial y no sabe lo que significa. Entonces, desde tu posición jurídica, tu posición de magistrada, jurídicamente, ¿qué es una brecha salarial? Y sobre todo, Esther, ¿no nos encontramos ante un concepto jurídico muy indeterminado? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Muchísimas gracias por tu apetitosa pregunta. Antes, cuando recibí la invitación, estuve, como era obvio, tenía que buscar a ver si habíamos dicho algo en materia de brecha salarial, y encontré, lo tengo aquí referenciado, 7 sentencias en la base de datos del derecho en la que se hablaba de brecha salarial, pero de esas 7, nada más que se mencionaba de paso la brecha salarial. Solo he encontrado una única sentencia en la que nos pronunciamos, en la que las salas se han pronunciado sobre la brecha salarial. Además os la digo porque la he traído como una niña buena. Es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, de 14 de febrero del 2018, recurso 2089/2017. Y esto es lo único que tenemos. La definición de brecha salarial, hombre, pues he visto el proyecto, o el anteproyecto, no sé cómo se llama, la proposición de ley, y yo me he quedado igual, no sé, sigo sin saber lo que es una brecha salarial. Podemos tener una noción, nos da pautas, nos da parámetros, pero yo creo que va a ser algo que tendremos que determinar con nuestras sentencias. Yo sé que luego nos critican porque somos jueces legisladores, pero o nos definen lo que es brecha salarial o lo tendremos que definir nosotros. Entonces acepto las críticas, pero es un concepto jurídico indeterminado, muy complicado, porque además los parámetros que vienen en la proposición de ley no me parecen me parece que van a generar todavía más dudas y más incertidumbre, y no creo que tengamos una solución muy pronto, porque solamente hay una única sentencia del TSJ de Andalucía. Nosotros en la sala, que yo sepa, no tenemos previsto resolver ninguna, con lo cual esto se va a demorar en el tiempo. Nuestra respuesta
jurídica y vosotros tenéis el problema ya, hoy, mañana. O sea que tenéis que empezar a trabajar con cautela y con mucho sentido común, que es lo que siempre digo a mis alumnos en clase, en esta materia. La sentencia es un buen referente, da una buena perspectiva de cómo tenemos que abordar la brecha la brecha salarial, iba a decir, la brecha de género no, la brecha salarial. Muy bien, muchas gracias, Concepción, pero en tu posición, buenos días, Isabel, tú como vicepresidenta de la Asociación Española de Directivas, una asociación, te lo decía antes, digo, ya sexista, ya tenéis que meter hombres, ya nosotros ya nos quejamos. ¿Cómo en estos momentos, en vuestra posición, vosotros entendéis, desde la posición institucional de vuestra asociación, que es necesario la fijación de cuotas vía ley, bien en los consejos de administración o bien en los órganos de dirección de las empresas, que es absolutamente necesario que se legisle y que se quite esa, teóricamente, libertad de las compañías? Pues mira, bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación, es un placer estar aquí representando a la asociación, decirte, pues un poco por poner en contexto, porque seguramente pues la gente no sabéis qué tipo de asociación somos, pues somos una asociación de más de 450 directivos, de más de 300 empresas españolas, con lo cual tenemos una representación sectorial muy importante. Y es una asociación inclusiva, respecto a lo que me comentabas de sexista, donde tenemos un 6% de hombres. Estamos trabajando para aumentar este porcentaje y pues creo que hoy por hoy todavía es difícil el caso para los hombres de por qué pues, tiene sentido incorporarme a una asociación cuya misión es que haya más mujeres en la alta dirección, que esta es la misión de la asociación. Y pues respecto a las cuotas, decirte que las cuotas tienen ventajas y tienen inconvenientes. Obviamente la ventaja es que acortan procesos, entonces hemos visto, por ejemplo, en el mundo de la política, la implementación de las cuotas fue lo que permitió que en los partidos haya masas críticas de mujeres y se den esos 40-60, ¿no? que entendemos por diversidad. Pero claro, tienen sus inconvenientes porque desde el punto de vista de las profesionales pueden devaluar los méritos, ¿no? Puede entenderse que haber accedido por cuota pues es una devaluación de méritos y luego, pues por supuesto, tienen un discutido componente de discriminación. Entonces, desde la asociación, ¿qué estamos haciendo para acercarnos a esta misión de que haya más directivas en las empresas, que por cierto contribuiría sustancialmente a la reducción de brecha salarial tal como la medimos, que es en términos globales cuánto ganan más los hombres que las mujeres, porque mucho de eso pues se debe a que las mujeres no progresan en las empresas, ¿no? Pues nosotros lo que hemos hecho es, pensamos que hay mucho diagnóstico, que se lleva trabajando muchos años en diagnóstico, también hay mucho diagnóstico en brecha salarial. Desgraciadamente no hay transparencia en los datos, con lo cual lo que tenemos son medidas Eurostat que nos permiten comparar a España con otros países, 14,9%, un poco mejor que la media europea, se ha reducido 4,5 puntos en los últimos, desde 2012, en fin, nos permiten seguir un poco evolución global y compararnos con otros países. Hay además mediciones alternativas, por ejemplo, los funcionarios de Hacienda, que se basan en las declaraciones de la renta, la estiman en un 29%. Pero, por tanto, diagnóstico, pues hay, lo que no hay es transparencia. Entonces, hay otros países, por ejemplo, Reino Unido, donde ya no hay que hacer estudios de cuál es la brecha salarial, porque las empresas tienen la obligación, las de más de 250 trabajadores, a hacer pública cuál es la situación interna, ¿no? Y bueno, pues en esa línea nosotros lo que pensamos es que ya la fase de diagnóstico está muy avanzada y que lo que necesitan las empresas es, pues primero, acometer este tema con voluntad empresarial, porque esto es fundamental.
Y para eso, pues bueno, nosotros hemos redactado un código de buenas prácticas en el que intentamos dar recomendaciones. Pues por supuesto, una de nuestras recomendaciones es un código muy simple, tiene 4 principios y 10 recomendaciones. Y bueno, pues por supuesto, entre nuestras recomendaciones está acometer el tema de la brecha. Pasar a la acción, ¿qué es? Pues yo hay un caso que pongo como ejemplo, que es una empresa americana, desgraciadamente pues no tengo un paralelo en España, que es Salesforce, que es una compañía en la que el presidente negaba la existencia de brecha salarial porque somos una empresa estupenda, tenemos una cultura maravillosa, estamos en Best Places to Work, el talento, etcétera, y bueno, pues la directora de Recursos Humanos le retó a hacer un análisis profundo y a comprometerse con los resultados. Y esto le ha costado $3.000 millones porque no tuvo más remedio que ha aceptado el reto, pues reconocer la existencia, ¿no? Entonces, realmente esto es pasar a la acción. Pasar a la acción pues tiene un coste económico, pero es empezar a eliminar. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Antonio Pérez, que como ha comentado mi compañero Antonio, es el secretario general de FETICO. FETICO ahora mismo en España es la 5ª organización sindical del país, tanto en volumen de afiliación como en volumen de delegados. Y dentro del mundo del sindicalismo independiente, la figura de Antonio Pérez es una figura como, a lo mejor me cedo, pero es como el Albert Rivera del movimiento sindical, pero el movimiento político, ¿no? Antonio, vosotros, teniendo en cuenta los sectores en los que estáis implantados, tenéis una fuerte experiencia en negociaciones de planes de igualdad, pero el artículo 46, no quiero ponerme muy legalista, pero el artículo 46 de la Ley de Igualdad está contemplando de manera muy expresa que los contenidos que tienes que tener los planes de igualdad y que se tiene que efectuar un diagnóstico. Como ha comentado antes Concepción, si a eso le metemos a la coctelera la proposición de ley del Grupo Socialista registrada en el Parlamento, ¿tú crees que eso vuelve a abrir un debate de negociación en función a los planes de igualdad que ya hay firmados y que ya hay consensuados y que incluso ya están registrados? Muy buena pregunta. Bueno, Pablo me ha hecho la presentación un poco más larga, no por nada, sino porque por mi categoría de sindicalista. Siempre lo reconozco, soy sindicalista, nadie abandone la sala, no os preocupéis, no va a pasar nada, estaros tranquilos, relajaos, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta, a mí me gustaría echar un poco la vista atrás para poder saber si hay que cambiar algo, si esto va a cambiar ahora la dinámica de los planes de igualdad, que ya lleva una dinámica determinada o establecida. Hay que echar un poco vista atrás, ¿no?, de cuál ha sido la implantación o la implementación de la propia norma, ¿no?, de la Ley de Igualdad, la actual, la vigente del 2007, ¿no? Mirando en ese sentido, la realidad es que la propia norma se ha visto superada por la realidad social. A día de hoy, la implantación de planes de igualdad, dado que la norma solamente obligaba a las empresas de más de 250 trabajadores, pues no es extensa, hay muy poco porcentaje de implantación de esos mismos planes de igualdad, a la misma vez que la falta de registro y control de dichos planes también ha ocasionado que incluso pues, muchas empresas de más de 250 trabajadores, como bien sabemos, tampoco lo tienen, ¿no? Esa es la realidad. Por lo tanto, la norma está ya superada en ese sentido. También por eso la iniciativa del Grupo Socialista, aunque también hay una iniciativa de Unidos Podemos, lo que hace es no tocar la norma, no tocar la propia norma del 2007, sino complementar, tocar todo lo que hay alrededor, ¿no?, para intentar que todo eso, los vacíos, los espacios huecos que se han producido, pues se puedan cubrir, ¿no? Luego hablaremos un poco sobre la propia iniciativa socialista, ¿no? La realidad es que en esos 10 años se ha visto superado porque la sociedad ha cambiado muchísimo en estos 10 años y la percepción de la sociedad ha cambiado muchísimo también en estos 10 años. Los primeros planes de igualdad, yo recuerdo cuando se iniciaron las negociaciones en el Corte Inglés, precisamente, además estabas tú también allí, Pablo, también estás igual, pero estabas allí hace 10 años.
Cuando se iniciaron, y a nosotros como sindicato nos lo comunicaron, nosotros nos pusimos en manos de Fundación Mujeres, que estaba Mercedes Cabrejas al frente en el año 2006, y le dijimos enseñarnos qué es esto, porque no lo conocemos, o sea, no me da miedo reconocerlo, ¿no? Pero es que hay que pensar que en aquel momento, cuando tú ibas a comprar, nuestro principal sector es el comercio, es el retail, cuando tú ibas a comprar te encontrabas una vendedora con falda o una cajera con falda, te encontrabas al carnicero con pajarita, con lo cual ya había un sesgo de género absolutamente enorme, y que por megafonía en un centro comercial llamaban a la azafata de cajas: por favor, acuda al SAC. Esto pasaba. Y esa realidad hoy en día es absolutamente impensable. Y lo han conseguido los planes de igualdad, que por cierto dieron el mismo miedo en el momento en que se pusieron que lo que está dando también la nueva iniciativa parlamentaria. Y yo creo que también las cosas hay que elevarse un poco. Yo vivo en un bajo, pero tengo tendencia a subirme al balcón todos los días para ver las cosas con cierta perspectiva, ¿no? No quiere decir que ocupe la casa del vecino, pero me subo un poco hacia arriba, ¿no? Y viéndolo con perspectiva, he sacado una cita, por cierto, del presidente de COE, que en el año 2007 dijo: la nueva ley de igualdad es un rejón al diálogo social, porque hacía imposible la puesta en marcha por dificultades organizativas en las empresas. Esto, superado hoy en día, todos los que hemos firmado planes de igualdad sabemos cómo está la situación, ¿no? Y que es perfectamente ajustable. ¿Qué es lo que quiere la nueva iniciativa? Yéndome a tu pregunta, ¿va a variar los planes de igualdad? Es que tú tienes dos realidades diferentes. La gente que ha hecho, las empresas que han hecho los deberes y han hecho los planes de igualdad, tienen gran parte de la materia avanzada, porque la brecha salarial tiene un componente tanto de edad, como de formación, como de tiempo de trabajo, porque por la condición social eso influye para tener brecha salarial. Influye el tiempo de trabajo, por las cargas laborales, por las cargas sociales, etcétera, etcétera. Influye la edad. Cuanto más edad en una mujer y más tarde se ha incorporado al mercado laboral, también influye. Y estas partes son las que ha tratado hasta ahora los diferentes planes de igualdad. Entonces, el que lo tiene hecho, tiene mucho avanzado. De ese porcentaje del que se habla, de en torno, es verdad que algunos dicen en torno al 30, otros dicen en torno al 16, los estudios un poco más fiables, aunque todo está un poco en el aire, lo que te dicen es que quitados estos tres factores, que muchas empresas los tienen avanzados, sigue quedando una brecha salarial en torno al 14-15%, que no corresponde ni por jornada, ni por formación, ni por edad, y que es por el mero hecho de ser mujer. Por el mero hecho de ser mujer. Y esa brecha salarial final es la que se va a tener que tratar en los planes de igualdad. Yo no creo que se tenga que reabrir el que tiene un plan de igualdad, el debate del plan de igualdad. Se tiene que incorporar esta nueva parte, que es, eliminado esos factores y ya que lo tenemos avanzados, realmente cómo quitamos esa brecha salarial que nadie la pone porque la quiera poner. Yo no conozco ningún empresario que quiera tener brecha salarial, de verdad, y lo digo así abiertamente, no conozco ninguno, absolutamente ninguno, pero hay ese condicionamiento que al final sí que sucede. En un ejemplo muy sencillo, los estudios actuales te indican que la mujer formada universitaria, joven, con disponibilidad horaria, tiene una brecha salarial del 14%. Quitados los tres factores anteriores, si ya no influyen y se han tratado los diferentes planes de igualdad y se han conseguido, lo que te queda finalmente en este 14% es que la brecha salarial existe por ser mujer. Habrá que encontrar dónde, cómo, dónde está la solución, etcétera, etcétera, que coincido totalmente con mis compañeras, es un objeto de debate enorme y además actualmente sin tratar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos planes de igualdad? Yo creo que no hay que reabrirlos, yo creo que hay que implementarlo en sus comisiones de seguimiento, esta materia de brecha salarial sin ese sesgo, y evidentemente también la nueva normativa que salga en esa iniciativa parlamentaria, lo que va a tener que incidir es aquellas situaciones donde no tienen planes de igualdad, que van a tener que empezar no por ese 14%, que ya está muy avanzado, gracias a Dios. Nosotros como sindicato tenemos el 100% de planes de igualdad en todos los sitios donde estamos, ¿no? Ya tenemos avanzado, para tratar ese 14%. A mí lo que me preocupa como sindicato, lógicamente, es ese otro 12-14% de brecha salarial que sí se produce por factores medibles y que nadie hasta ahora ha hecho nada para corregirlos, que ahí es donde también la nueva norma va a intentar implementar, aunque un poco tirando o matando moscas a cañonazos, va a intentar implementar algunas medidas para conseguirlo, ¿no? Pero Esther, nosotros tenemos en nuestra Constitución española, nuestro Estatuto de los Trabajadores,
con muchos años ya de vigencia, ya tenemos contemplado la no discriminación salarial, ya viene contemplado como tal. ¿Tú crees que es necesario ad hoc legislar para que exista una ley específica de brecha salarial? Yo siempre digo que no es necesario legislar, que hay veces que lo que tenemos que hacer los intérpretes es adaptarnos a la realidad social. Es cierto que las leyes siempre van muy por detrás de la realidad social y yo siempre digo, cuando me dicen, es que esto había que cambiarlo, digo, bueno, a lo mejor no es necesario, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Todavía estuve en unas jornadas de igualdad y de lo que comentaba una de las compañeras magistradas de Tenerife, era precisamente incorporar la perspectiva de género a nuestras sentencias, que al principio me quedé aquí un poco en shock, pero luego si uno lo medita dices, bueno, es que es verdad, es que hay veces que no incorporamos esa perspectiva de género a nuestras sentencias, no sé, por nuestros prejuicios, nuestra configuración social, por la razón que sea. Entonces sí que es cierto que lo podemos hacer por vía interpretativa en los tribunales, pero lo he dicho antes, luego se nos critica que somos jueces legisladores, entonces a mí, vista la proposición de ley, no me ha parecido mal, o sea, no me ha parecido mal la modificación que incorpora, las obligaciones que incorpora, porque este es un problema importante, es un problema que ha existido siempre, la brecha salarial, la discriminación, la vulneración del principio de igualdad, que está reconocido no solo en nuestra Constitución, en nuestro Estatuto, sino en las directivas comunitarias, en los convenios internacionales, o sea, tenemos un cuerpo legislativo importante, pero el problema es siempre la aplicación práctica de todas estas normas. Entonces, sinceramente, la propuesta me parece estupendamente bien, veo iba a decir brechas, no, veo problemas importantes, sobre todo además de interpretación, porque hemos hablado del concepto jurídico indeterminado de brecha salarial, pero incorpora otras definiciones que a mí me preocupan muchísimo más. Ahora mismo no os las voy a especificar una a una, pero sí cuando lo estaba leyendo estaba diciendo, bueno, y como tengamos que interpretar esto, bueno, y como tengamos que empezar con los datos estadísticos, yo creo que los datos estadísticos son meramente orientativos y no nos van a valer de cara a nuestras sentencias. Pero hay una parte de la proposición que me gusta y es que ya esos planes de igualdad no solo son para las empresas de mayores de 250 trabajadores, sino que van para abajo. Han tenido en cuenta que el tejido empresarial de nuestro país, el 99,9%, y os quedéis muy poquitos, hay en el 0,01%, son pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que los problemas no están en las grandes, que pueden tener una buena implementación sindical y pueden combatirlo de otra manera, sino en todas esas pequeñas empresas que a lo mejor no tienen ni siquiera representación sindical y en las que a lo mejor sí se está produciendo esa brecha salarial importante, esos problemas de desigualdad en el acceso al empleo, en el mantenimiento del empleo, y todo esto es lo que fomentan estas brechas o estas diferentes perspectivas de género, que esas son las que nos tienen que preocupar. Y eso es algo que he visto en la proposición de ley que me ha gustado. Lo demás me ha gustado poco, pero esa parte sí que me ha gustado. Entonces, ¿por qué no vamos? Si la sociedad no es capaz de... O sea, la sociedad ha avanzado muy deprisa, la legislación no avanza tan deprisa, pues hay que darle un empujoncito, se le da, y yo no lo veo mal. Los problemas serán si entra en vigor la interpretación que tendremos que hacer cuando tengamos que empezar efectivamente a poner sentencias estableciendo que hay discriminación salarial de una trabajadora del sexo femenino con un trabajador del sexo masculino. Eso es lo que nos va a preocupar, pero vamos, la solución está dada, o sea, los parámetros están claros y luego si tenemos tiempo los comento, aunque ya os he citado la sentencia, pero en ese sentido lo veo bien. Pero, Isabel, tú antes has comentado la importancia de un diagnóstico. Si metemos en una ecuación diagnóstico, brecha y medidas del gobierno, ¿tú no consideras que en muchos casos esas diferencias salariales, esas brechas, son absolutamente ajenas al mundo de las empresas porque vienen derivados de otro tipo de factores? Pues, por ejemplo, en este caso de falta de medidas del gobierno para mantenimiento de guarderías. Estamos viendo ahora que llega el mes de junio y las mamás y los papás se las desean para poder combatir esa situación que se produce y alguien tiene que seguir trabajando. Entonces, eso no es una situación que puede, en un diagnóstico, eso es un factor que a lo mejor un empresario, una empresaria no tiene culpa de esa situación, la está sufriendo, pero se tiene que pagar de una manera distinta. ¿Tú no crees que ahí sí que es necesario un apoyo de medidas por parte del gobierno que implementen, que mejoren ese tipo de condiciones para facilitar que haya una igualdad efectiva?
Bueno, pues evidentemente la situación, pues son bienvenidas las medidas en regulación, ¿no? Pero yo creo que, como decía antes, este es un tema de voluntad empresarial y más que esto, creo que tanto hombres como mujeres necesitan de la empresa, que es bueno, pues uno de los principios que nosotros recomendamos en nuestro código, ¿no? Que las empresas planteen que los empleados necesitan un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Y esto me refiero a mujeres y hombres. Dentro de esto, pues lógicamente las mujeres tienen un aspecto distintivo, que es la maternidad. Entonces también nosotros pues lo que recomendamos pues para conseguir, ¿no?, estos equilibrios es también, por ejemplo, que no haya una desconexión completa de la mujer durante las bajas maternales, que pueda tener algún programa que le favorezca la continuidad. Y, por supuesto, pues también creemos que dejaría de ser un punto en contra de la situación laboral de las mujeres la maternidad si la baja de paternidad fuera igual que la baja de maternidad. Por tanto, todas las medidas de ampliación de la baja de paternidad también consideramos que son positivas, y es bienvenido que vengan de la regulación, pero bueno, nosotros lo que hacemos es promover esto con las empresas. Y pues bueno, de momento hemos conseguido 18 adhesiones, que no está mal. La primera empresa adherida ha sido Banco Santander, y creemos que bueno, pues poco a poco con esto, que al final pues es un proyecto que emana de la sociedad, pues se puede ir trabajando también, ¿no? Y además, pues lo que también creemos que es fundamental son las medidas de trabajo flexible. Al final, lo que vemos a nosotros, pues dentro de la asociación, que ya os digo que hay una representación empresarial muy importante, lo que sí vemos es que las empresas que han tomado medidas de trabajo flexible mejoran, por ejemplo, en reducción de jornada. Es decir, nosotros vemos que la reducción de jornada es un factor que entorpece la carrera profesional de las mujeres. Seguimos viendo que mayoritariamente las reducciones de jornada las toman las mujeres. Que, por ejemplo, haya empresas que visibilicen a los hombres que toman las reducciones de jornada como en positivo, nos parece también una medida para actuar, ¿no? Porque quizá algunos hombres no lo hacen porque no encaja con su estereotipo de hombre. Y respecto de las mujeres, pues creemos que funciona muchísimo mejor las medidas de flexibilidad. Y, por supuesto, pues un poco enlazando con lo que decía Manpower al principio, ¿no? Nosotros vemos también un poco estas tendencias y vemos el liderazgo digital que llamaba él, pues no sé si es liderazgo digital, pero sí vemos que esta importancia de las personas en las organizaciones hoy requiere un liderazgo de motivación, inspiración, generar, poner a la gente que está a tu alrededor a favor de un objetivo, y de una forma distinta a cómo se hacía hace 50 años, ¿no? Y entonces también creemos que esto favorece la incorporación de las mujeres en ese estilo de liderazgo, donde pues quizá de donde venimos es de la familia. Las mujeres, nuestro estereotipo viene de haber conseguido estos equilibrios en la familia, y los hombres pues vienen más de la guerra hace 200 años, ¿no? Entonces, pues bueno, la sociedad está cambiando, esto es un cambio de mentalidad, este mundo es mejor y es mejor para todos, y esto consiste en transformar los equilibrios, que las parejas se organicen para que funcionen internamente, cada uno como decida que se organicen, coja las medidas de flexibilidad quien más sentido tenga que las coja, y vayamos pues poquito a poco con un cambio de mentalidad, olvidándonos de las culturas presenciales y de horas afuera de horas que se dan en muchísimos sectores, además los mejor pagados,
sin necesidad y vayamos a culturas de logro y de efectividad. Y para un sindicalista, un concepto, hemos estado hablando de conceptos absolutamente etéreos, pero para un sindicalista, ¿qué consideráis trabajo de igual valor? Porque es lo que hay que medir. Claro. Lo que pasa es que cuando te llega una pregunta como esta, le tienes que quitar también todos los condicionantes que trae, ¿no? No porque los tengas tú, sino porque están dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué sucede? Al final la necesidad social se verbaliza de forma emocional. Esa necesidad social verbalizada de forma emocional, que es el espíritu de las manifestaciones, por decirlo de alguna manera, la parte política la verbaliza en eslogan para sentir el compromiso con la parte emocional del ciudadano, que al final está vinculado al voto. Y entonces, ahora hay un debate sobre qué es trabajo de igual valor, cuando yo creo que lo que se está debatiendo es el mismo valor o igual valor de la mujer en el trabajo, que no es lo mismo que trabajo de igual valor, desde mi punto de vista. El trabajo de igual valor, y además lo definió perfectamente el Tribunal Constitucional en su sentencia del Gregorio Marañón en el año 91, que consideró discriminación sexista diferentes categorías profesionales en un convenio colectivo que eran realizadas por hombres o mujeres que tenían contenidos distintos, no son contenidos comparables, contenidos distintos, pero que en general tienen el mismo valor. Y el ejemplo claro de la propia sentencia era en este caso peón, categoría peón, que tenía más valor económico que la categoría limpiador, que tenía menor valor económico, curiosamente, ocupado uno por mujeres, el de menor valor y el de mayor valor. Entonces yo creo que la clave de tu pregunta es afrontarlo desde esta perspectiva que está claramente definida. Y para eso hay métodos sencillísimos para un sindicato o para un sindicalista, que es negociar en los convenios colectivos de una forma distinta las diferentes categorías profesionales. Nosotros desde hace años, muchísimos años, eliminamos las categorías profesionales en base a la tarea específica, porque dependiendo en la condición de la tarea que está feminizada o masculinizada, te puedes encontrar que por el mero hecho de ser mujer, que ahí tienes el 15% de la brecha salarial, puedes estar siendo perjudicada, ¿no? Entonces, lo primero, con lo que tú has dicho, y por finalizar, sería redefinirla de otra manera, tratarla en los convenios colectivos de forma adecuada y no ampliar el espectro a una cosa que es distinta, que es el mismo valor de la mujer en el trabajo, que en el fondo es la eliminación de la brecha salarial. Tú, Esther, has avanzado antes un poquito, porque siempre decimos en el mundo de relaciones laborales siempre nos hemos considerado como un poco fontaneros, ¿no? Diciendo, pero ahora ya fontaneros con más nivel, pero fontaneros. Pero hemos dicho siempre que hay verdades, mentiras y estadísticas. Pero cuando acudimos a vuestras salas, cuando acudimos a estrados, vemos que la prueba estadística en toda esta materia de brecha salarial es absolutamente determinante, ¿no? Yo voy a empezar discrepando. Me encanta. Un voto particular. No, yo no soy de votos particulares, pero de discrepar, y alguno que está aquí en el auditorio me conoce, yo sí soy de discrepar. A lo mejor soy la rara de la sala, pero eso sí de discrepar. Claro, el problema, y además esto lo tengo yo escrito ya en algún libro, que las estadísticas nos dicen que en el mundo que hay brecha salarial, que es algo que ya todos sabemos, que hay desigualdad en el acceso, todo esto ya lo tenemos asumido, pero las estadísticas lo único que nos dicen que efectivamente existe ese hecho, desde el punto de vista estadístico, pero eso lo podemos utilizar en las sentencias desde un punto de vista absolutamente relativo. O sea, me tendréis que acreditar efectivamente que entre una mujer y entre un hombre, ante un trabajo de igual valor, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No vamos a discutir ahí, vamos a ir consenso, ¿vale? Pues hay una diferencia, ella percibe menos que él, y eso es lo que hay que acreditar en la sala. Entonces, la estadística, me acuerdo cuando empezamos con la crisis de los despidos colectivos, que todas las cartas de despido colectivo o todas las cartas de extinción por causas objetivas venían con 4 folios diciéndome que había crisis en España. Y yo decía, pues vale, sí, esa parte la tengo. Y claro, cuando luego me teníais que decir en qué medida esa crisis afectaba a la empresa, ahí ya estábamos agotados física e intelectualmente, y ahí es donde pecabais. Entonces aquí os digo lo mismo, la estadística está muy bien, ese panorama existe, pero luego lo que me tenéis que acreditar en la sala realmente es que entre un hombre y una mujer que hacen un trabajo de igual valor hay una diferencia salarial, hay una brecha salarial
que, como dicen todas nuestras sentencias, en todas las que hablamos de discriminación, no está justificada de una manera objetiva y razonable, porque puede haber desigualdad, porque puede haberla, y hay muchísimas sentencias que así lo reconocen. El problema es que no esté justificada de una manera objetiva y razonable. Entonces, claro, si la justificación objetiva y razonable es que ella es una mujer, pues sentencia condenatoria. Entonces, esa es la perspectiva. Recordar que estamos en tutela de derechos fundamentales. La mujer solo tiene que aportar un indicio y la carga de la prueba de que esa diferencia tiene una justificación objetiva y razonable le corresponde a la empresa. Entonces, y recordar, claro, que en tutela de derechos fundamentales también tenemos una preciosa indemnización por daños y perjuicios, que el daño moral está clarísimo y que si lo sabe pedir bien la persona que viene a la sala, y esto ya es otra perspectiva diferente, a mí me encanta poner condenas. ¿Te ha gustado mi sonrisa picarona? A mí me encanta. El problema, y me da muchísima rabia, es que los letrados no la saben pedir, que a lo mejor os beneficia a vosotros, no la saben pedir. Pero a mí cuando llegan, obviamente, sí que a mí sí me encantan, y no tengo ningún complejo en adaptarlas. Fijaros, la perspectiva le corresponde al magistrado de instancia. Yo solamente reviso que esté cuerdo y no se haya vuelto loco. Entonces, como lo tengo clarísimo, yo confirmo, ¿vale? Y si la tengo que poner yo de nuevo, pues tengo los parámetros suficientes, pues las ponemos. Y de hecho hemos puesto alguna en la sala precisamente por estos conceptos. Entonces, recordad, sí, que los datos estadísticos están bien, además hay muchas referencias en la proposición a los datos estadísticos, pero cuando venimos a la sala el panorama es absolutamente diferente y esta perspectiva nunca tenemos que perderla. Entonces, recordar lo que os he dicho, se invierte la carga de la prueba, tutela de derechos fundamentales y la bonita indemnización con un daño moral que a mí no me hace falta. O sea, llega la SE y me dice, quiero indemnización por daño moral, y digo, no, es que lo tengo claro. El daño moral existe, cuantifícamelo. Ahí, esta sentencia que os he citado yo la valoraba precisamente en la parte de la retribución que no había percibido por la diferencia. A lo mejor en estos primeros pasos la considero insuficiente, pero acordaros que hay que pagar la diferencia retributiva más la indemnización por daños morales, y ya estamos hablando de un piquillo, en función de, claro, si estamos en un puesto de trabajo muy pequeñito y la diferencia pues será menor, entonces a lo mejor eso hay que compensarlo de alguna medida, y os estoy lanzando ideas que se pasan por la sala, todas estas cosas ya las tenemos habladas y debatidas, solo nos falta plasmarlas en nuestras sentencias. Y sin olvidar lo que os he dicho antes, que yo ya lo pienso adoptar, porque la magistrada esta me ha convencido desde el primer momento, incorporar la perspectiva de género a nuestras sentencias, que me ha gustado leer. Hoy esta mañana en la radio, yo creo que he escuchado a la ministra de Justicia haciendo una reflexión con la puesta en libertad de los acusados de la manada, esa visión de perspectiva de género por parte de la judicatura, ¿no? Pero nos hacen falta, que era precisamente algo que comentaba mi compañera, es que el problema es que nos falta muchísima formación. Y además, por mucho que se plantea, y es un debate que también está abierto, los jueces seguimos sin formación en la materia. O sea, el que se forma es porque individualmente tiene esa obligación moral de formarse, ¿vale? Entonces, por eso os hacía referencia a lo que esta compañera contaba en aquella conferencia, porque yo ya me ha generado el gusanillo y yo me pienso formar en cómo se implanta la perspectiva de género en las sentencias, que aunque os parezca que nuestro trabajo es fácil, cuando nos ponemos a ello, o sea, vosotros pensar ahora cómo yo incorporo una perspectiva de género cuando yo pongo una sentencia. Pero yo la tengo fácil porque como soy chica y rubia, pues seguro que la tengo fácil. Pero porque tengo interiorizada esa perspectiva. Pero a lo mejor en sectores más masculinizados, y voy a criticar, no, dejar de grabar ahora, por favor. Claro, si nos vamos al Tribunal Supremo, que está absolutamente masculinizado, pues y envejecido, muy envejecido, pues a lo mejor esa perspectiva de género que estamos hablando, que no es una cuestión cultural, pues todavía no ha llegado. Pues, a ver, yo me puedo incorporar mi perspectiva de género, pero cuando llegan las instancias superiores van a ser capaces de ver esta perspectiva de género importantísima y súper necesaria en nuestras sentencias. Y ahí te dejo la pregunta. Sí, sí. Isabel, FEDEA, en el último estudio que ha publicado sobre brechas salariales en España, como España es un país absolutamente de contrastes, pasamos del blanco al amarillo, del amarillo al azul,
pero refleja que a nivel de brecha nos encontramos en la media europea e incluso mejor posicionados de muchos países de nuestro entorno que llevan muchos más años en luchas por la igualdad. Si a eso le añadimos que los datos que tenemos oficiales en España del Instituto Nacional de Estadística nos están hablando de una brecha salarial, salario-hora sin pluses, en torno a un 14%, la OIT está hablando en torno a un 17% y los estudios de la Unión General de Trabajadores hablan de una brecha del 24%, es decir, que no sé de quién fiarnos porque tenemos una diferencia altísima, como todos podéis ver. ¿Qué situación desde vuestra posición institucional de la asociación entendéis que nos encontramos a nivel de diferencias, de brechas salariales? Bueno, pues yo creo que España está bastante cerca de la media europea, no tiene una mala posición. Y además la evolución en los últimos años es positiva. Y también, pues un poco como introducías tú al principio, pues yo creo que lo que sí ocurre es, como decía Esther, ¿no? que nos ha faltado la perspectiva de género, pero que no sé qué pasa en este país. Yo hace 3 años que empecé a trabajar este tema, porque tampoco lo había interiorizado, porque bueno, yo como mujer he llegado a un puesto directivo sin demasiados problemas, me ha ido bien, pero en cuanto empiezas a mirarlo, la realidad es muy obstinada. Entonces yo creo que estamos haciendo como país ese proceso de interiorizar que aquí hay que cambiar, ¿no? Y creo que es estupendo ver que los hombres, si bien, como decía al principio, todavía en porcentajes menores, pero también van asumiendo esto, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista estamos en una posición privilegiada. Pero en cuanto a brecha, pues hombre, yo no sacaría tanto pecho, ¿no? O sea, los datos son 14,9 España, 16,8 la media de la Unión Europea, y claro, nos da así como regocijo decir que Alemania tiene el 22, porque claro, ser mejor que Alemania en algo, pues es que parece que eres destacado en el mundo, pero bueno, nos podríamos, por ejemplo, mirar en un país como Italia, Sur Europa tienen 5,5, Bélgica 6,5, es decir, yo creo que nosotros estamos pues, cerca de la media europea, por supuesto, la evolución de los derechos de la mujer en países de la Unión Europea lleva un recorrido, o sea, que es desde luego nada comparable a otras zonas geográficas, a otras culturas, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos en la media, lo cual significa que hay todo ese camino que recorrer. Y yo, pues, o sea, un poco volviendo a lo que decíamos antes, un poco a las causas, ¿no? Pues está la que comentabas tú, que es A Mismo Trabajo, que era pues, el ejemplo que os ponía de Salesforce, ¿no? Que es lo que han decidido corregir, pero luego está la de todas aquellas otras medidas que han de permitir que las carreras de las mujeres avancen tanto como las de los hombres. Entonces, pues bueno, yo creo que hay una evidencia ahí de que hay mucho por hacer, y también creo que estamos en un momento en que hay muchas ganas, y creo que pues hay ganas en los partidos políticos, hay ganas en los jueces. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo aquí con vosotros también. Y bueno, y en gente que simplemente formamos parte de la sociedad y al final pues vamos a ser más sindicalistas que los sindicalistas, porque bueno, lo que queremos es acción, ¿no? Y al final que haya concienciación, sensibilización y voluntad en las empresas de ir corrigiendo esto más rápido. Dentro de todas las facultades que tenéis los representantes de los trabajadores de derechos de información, esa propuesta del Partido Socialista, esa proposición de ley que está registrada, está contemplando la obligatoriedad de auditorías en las empresas a partir de 250 trabajadores. ¿Tú consideras que nos encontramos ante una nueva facultad delegada hacia los representantes de los trabajadores, Antonio? ¿Y qué conlleva esa auditoría? Claro, lo que pasa que también difícil preguntar. Las buscaste en el Trivial o algo así, porque son todas complicadas. Bueno, es una difícil pregunta, pero que hay que contextualizar también con la iniciativa, en este caso parlamentaria, que hay dos. Unidos Podemos se registró primero, dijo Pedro Sánchez el otro día que lo iba a apoyar, pero la va a apoyar evidentemente para el registro posterior de la del Partido Socialista, y que se buscará una transaccional seguramente. Por lo tanto, en la medida que tú estás hablando, puede haber muchísimo cambio aún con respecto a cómo puede acabar esto normándose o legislándose.
hay que también tener en cuenta determinadas situaciones. Yo he tenido oportunidad de hablar con el Grupo Parlamentario Socialista sobre su propia propuesta, porque me pasaba igual que a ti, no entendía muchas cosas, y entonces digo, bueno, pues voy a preguntarles, ¿no? Pues les llaman, les preguntas, y bueno, pues como conoces gente en todos los lados, pues consigues hablar con ellos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Yo ya también he entendido mejor la propuesta. Lo primero, se hace estando en la oposición, aún estando en la oposición, que no es lo mismo que estar gobernando. Eso ya cambiaría la propuesta de forma bastante importante. Se hace a posteriori de una pregunta parlamentaria en enero del 2018 al Grupo Popular, en este caso, donde el Grupo Popular contesta por escrito que no sabe cuántos planes de igualdad hay en España, que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y entonces, evidentemente, todo esto lleva un componente también de reflejo social con todo el movimiento social, ¿no? Dentro de eso, también hay que tener en cuenta otra situación. Esta es una propuesta hecha de arriba a abajo y no de abajo a arriba. No es una propuesta, se ha hecho en un gabinete de estudio de juristas, en este caso pues, personas muy cercanas a la actual vicepresidenta, que hacen ese estudio. Y eso es lo que se presenta. Si tú estuvieras gobernando, lo haces de abajo a arriba, porque coges de forma transversal diferentes operadores, sindicatos, empresas, COETA, no sé qué, vas metiendo un montón, jueces, preguntas a todo el mundo y eso hace que esté bastante más definida. De ahí viene la indefinición, yo creo, y la poca perspectiva a veces clara de cómo va a quedar esa propuesta, lo que tú estás diciendo, que ahora también diré para mí que es cuál es el problema que puede tener. Una última también cuestión importante en todo esto es que en esta iniciativa parlamentaria no ha participado Soledad Murillo, porque ha sido nombrada posteriormente, y al ser nombrada posteriormente como secretaria de Estado de Igualdad, supongo que también va a aportar una importante nueva dimensión a esta propuesta. Hay que recordar también que Soledad Murillo es la misma secretaria de Igualdad que hizo la vigente ley en el 2007, que le costó tal problema en el interno del partido que al final el rejón de COE se lo llevó ella y dejó la política durante unos años y ahora ha sido recuperada. Por lo tanto, dentro de eso, yo creo que eso va a cambiar entero, porque es verdad que leída la norma se basa en dos cuestiones, ¿no? La posible norma se basa en dos cuestiones. Una, intentar tutelar mediante los convenios colectivos las diferencias de género y las diferencias y la brecha salarial. En ese sentido, en la propia declaración o exposición de motivos, dicen que el papel de la negociación colectiva como instrumento para garantizar la igualdad y se refuerza en la Ley 3/2007 con un elenco de obligaciones para que las partes negociadoras aborden necesariamente la adopción de acciones. Esto quiere decir que se sabe que para las empresas de menos de 250 trabajadores tú tienes que ir a un marco de negociación de convenio por convenios provinciales donde ya metas esas medidas, porque si no difícilmente se pueden implementar a nivel empresa o a nivel sindical también en la empresa, puesto que en muchas hay ausencia de sindicatos. Te quedaría solamente la solución judicial, que evidentemente no tiene una solución preventiva, sino que es una solución de operación a mesa abierta, ¿no? Entonces, lo que decía, en este sentido va a cambiar. ¿Qué es lo que a mí me da miedo? A mí me da bastante miedo el planteamiento con la famosa Oficina Estatal de la Lucha contra la Discriminación, que además es el principal elemento visible, porque es el principal elemento coercitivo que toma en este caso, ¿no? Y dice, oye, vamos a crear una oficina, la oficina va a tener las competencias diferenciadas, va a estar la inspección de trabajo y aquí vamos a obligar a intervenir en las negociaciones colectivas y vamos a coger a la gente que tiene planes de igualdad, a las empresas que tienen planes de igualdad, y como no se estén cumpliendo las brechas de género, cuidado que aquí va a haber un rejón importante, ¿no? Vuelvo otra vez, desgraciadamente, la terminología del rejón que al final se va a quedar, ¿no? Claro, ¿qué sucede con esto? A mí esto me parece muy preocupante, porque dado que solamente el 20% de las empresas han hecho el plan de igualdad, y dado que de las 20% que lo han hecho, hay muchas que no están inscritas, puesto que no hay obligación de inscripción, a ver si ahora la propia inspección, mediante este mecanismo, lo que va a propiciar es que el que tiene los deberes hechos, con mejor o peor acierto, sea el que se la lleve, que sería una situación muy curiosa. Aparte, con el miedo que a mí me da, enorme, y soy sindicalista, de dar armas de inspección a los sindicatos, también para convertirnos en pistoleros de determinadas situaciones.
hay que recordar que la igualdad también, y esto también tiene un sesgo importante en la propia normativa iniciada por el Partido Socialista, que siempre también tienen muy en cuenta el empleo público cuando norman, muy en cuenta, y no tanto el empleo privado, los propios planes de igualdad se han convertido en mecanismos de presión para conseguir otras cosas, sobre todo en el empleo público, donde si no te lo firmo, resulta, si no me das esta otra cosa, tú sales retratado, porque en el empleo público es muy feo no tenerlo. Y pongo un ejemplo, Canal Sur no tiene plan de igualdad. Canal Sur, empresa pública de la Junta de Andalucía, y lleva 10 años negociándolo. Y ni nadie le pone el cascabel al gato, porque si no lo firmo me dan el rejón, y si lo firmo yo solo me dan el rejón también, o también tal, ¿no? Entonces, esta materia de la oficina y esta materia de la inspección, aquí sí comparto el miedo que podemos tener. Desde luego nosotros la autorización como sindicato nunca sería de pistolero, pero me da bastante miedo, y yo creo que esta materia se tiene que regular bien. No pueden acabar pagando los que lo han hecho. Eso sería ridículo, porque son los que están inscritos, los que están en la lista. Entonces, pues eso no puede ser. Yo, cuando no soy obligado a fichar en las empresas, tenía un compañero que no fichaba nunca. Y el que fichaba, ese nunca le daban nada, porque como no aparecía en las listas, y el que fichaba un día le comparaban minuto con minuto, el día siguiente lo llamaban y lo sancionaban, cuando no era obligatorio fichar, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? A ver si eso va a suceder, ¿no? Cogiendo la última parte de tu hilo argumental, Esther, si como hoy no nos está escuchando nadie y esto no se está grabando y no existen las redes sociales y todas las personas que estamos aquí somos personas muy serias, ¿seguro? Si yo tuviese que decir a mis consejeros y mis consejeras, yo trabajo en una compañía donde estamos por encima de cuotas, mayoritariamente femenina en el Consejo de Administración, pero señora, usted no se preocupe, porque usted tiene negociado un plan de igualdad que lo tiene acordado con los sindicatos, con un diagnóstico que han dicho que es veraz y es certero, pero la nueva normativa le puede reabrir ese debate que en sede judicial ese elemento que tú tienes normativo, firmado, acordado, con la nueva propuesta de ley me lo puede abrir en canal y me reabra una negociación de nuevo entera. Yo os recomendaría que abrierais una negociación, porque la perspectiva de la ley 2017 es diferente a la de la proposición. Yo me voy a poner un poquito al lado de Cetico, pero nada, un cachito nada más. Yo siempre digo que las relaciones laborales se tienen que caracterizar por el diálogo y la negociación. Yo sé que os cuesta mucho, que es muy duro, lo estábamos comentando antes, que es horrible, llega el verano, los pilotos, Renfe, lo de todos los años, porque todos los años es igual, yo todos los años oigo la misma perspectiva. Yo sé que es duro negociar, pero obviamente tenemos que hablar con los interlocutores sociales, y más en esta materia en la que hay una perspectiva de género y hay una conciencia social que nos está diciendo lo contrario. Entonces, yo siempre abogaré por la negociación de esto y de todo lo demás, lo que se nos pueda ocurrir. No sé si me salgo de tu pregunta y me voy para allá, ¿vale? Entonces, fijaros, hay una cosa que cuando estaba hablando me he acordado de la proposición de ley, y es algo que, fijaros, a mí me chocó cuando lo leí y dije, ¡ay, qué bonito! Porque dije, esto no lo he utilizado yo nunca y lo pienso empezar a poner en mis sentencias. Lo siento. Claro, cuando no adoptamos las medidas que nos impone la norma o el reglamento, aquí habla efectivamente la obligación de adoptar las medidas legales y reglamentarias necesarias, está hablando de la exposición de motivos de la proposición de ley, ¿no? Entonces, y se imponen un montón de obligaciones a las empresas como consecuencia de ella, ¿no? Y dice, y esto es lo que me llamó la atención, porque no se incumpliría el objetivo, tal, y dice, de lo contrario, se estaría incurriendo en lo que se ha denominado discriminación por omisión o inacción, que yo siempre había utilizado la directa a la indirecta, pero yo no he utilizado nunca esta en mis sentencias. Por eso os he dicho que voy a empezar a incorporar cosas novedosas porque me gustan, ¿vale? Y dice exactamente, si no se actúa contra la discriminación salarial, se contribuye a su producción, o lo que es lo mismo, se incumplen las obligaciones que se desprenden de la ley de materia de igualdad, de 2017. Y claro, es que estamos aquí, o sea, ya no estamos en la directa o la indirecta, sino si no actúo, si no negocio, si no formo parte activa de todas estas medidas, estoy discriminando por inacción.
Entonces, a mí esto es lo único que me ha gustado, esto y lo otro que os he comentado de la ley. Y luego hay otra perspectiva que también la ha apuntado nuestro compañero hoy de Mesa sin Mesa, es la parte de las auditorías. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos que no creo en las auditorías ni internas ni externas, la interna porque es interna y la externa porque es externa y la pagamos igual, o sea, que me da igual que sea interna que externa, tengo mis reservas, pero no es, yo creo que tenéis que auditar y auditores externos. Y tenemos un cuerpo, hay una asociación de auditores sociolaborales, que además os digo yo que la que preside la Comisión de Igualdad de esta asociación de auditores sociolaborales, porque la conozco porque he dado conferencias con ellos, y el otro día precisamente esta que os estoy diciendo de la Comisión de Igualdad estaba también en la conferencia, están auditando muchísimos planes de igualdad. Y me acuerdo que lo que decía en su conferencia, y además es algo que creo que es real, es que claro, no hay que hacer un plan de igualdad teórico, sino que hay que hacer un plan de igualdad práctico, es decir, no es que teóricamente lo hayamos hecho súper bien, sino que es que lo tenemos que aplicar y tenemos que acreditar en sala, en acción, que estamos aplicando ese plan de igualdad, que estamos aplicando esas medidas para eliminar la brecha salarial, para evitar la doble escala, para evitar la desigualdad, para evitar lo que sea, pero no es algo teórico, sino que tiene que ser algo absolutamente práctico. Y ya termino contestándote como he empezado, que sí, que tenéis que negociar siempre, todo, y la aplicación práctica también. ¿Cómo? Es que no llevo reloj porque me han dicho que las personas felices son las que no llevan reloj y últimamente intento no llevar absolutamente nada, pero una rápida, pero porque tiene que... ¿A mí? Sí, pero todo es estupendo y ahora te metemos la ley de protección, el reglamento de protección de datos, cómo jugamos ahora también con todo ese tipo de historias, con todo ese tipo de información. No sé, con esa auditoría, ¿no estaremos también infringiendo ahora también un nuevo reglamento? Yo creo que no, porque los informes, las auditorías no dicen nombres concretos, sino... Yo creo que va así. No sabemos lo que puede ser la ley, que pueda decir... No creo. Será una perspectiva... Yo creo que una auditoría sociolaboral lo que pretende es igualdar posiciones y puestos, no nombres individualizados. Eso sí, cuando demandamos que hay una diferencia por brecha salarial, lo que os estaba diciendo de la demanda por tutela, tenemos que tener un referente individual. Es decir, claro, yo soy Juana y gano menos que Juan. O sea, tiene que haber una nómina concreta de una persona con trabajo de igual valor en la que haya una diferencia retributiva. Eso sí que lo tengo súper claro, o sea, absolutamente claro. Y yo sé que este no es el foro más adecuado, pero siempre digo que la ley nos otorga lo que son las medidas previas a la interposición de una demanda. Es decir, yo puedo solicitar, en la ley viene expresamente contemplado, que lo puedo pedir a la empresa de forma individual o a través de los representantes de los trabajadores, la nómina de ese trabajador concreto y determinado. Pero si no, la ley reguladora de la jurisdicción social habla de solicito el auxilio del juez para que la empresa me dé la nómina de este trabajador que yo creo que desarrolla el mismo trabajo que yo y sospecho que no percibe el mismo salario que yo. Y ahí ya tenéis el indicio y luego ya vosotros tenéis que acreditar que existe una justificación objetiva y razonable para esa diferencia. Isabel, visto todo lo que estamos hablando esta mañana, si tú hoy fueses legisladora, ¿qué harías, modificarías la actual ley de igualdad? ¿Entiendes que tiene suficiente encaje en el contexto actual? Hombre, yo creo que en particular en el tema de brecha salarial pues hay que hacer algún avance, ¿no? Y bueno, pues hay distintas iniciativas en distintos países que también pues nos pueden servir un poco de inspiración, ¿no? Yo creo que la legislación alemana iba un poco en el sentido que tú apuntabas ahora, que permite a las trabajadoras, obliga a la empresa a contestar a las peticiones de las trabajadoras sin necesidad de hacerlo a través del juzgado, entiendo, de conocer el salario de quienes consideran que hacen un trabajo igual que ellas, y no establece multas. Están los islandeses que lo que hacen es auditorías y es multada la empresa que no cumple.
Y luego, pues bueno, está el ejemplo de los británicos, que es muy al estilo anglosajón de la transparencia. Yo soy muy defensora de la transparencia, a mí me gusta mucho la transparencia, es porque genera una evolución precisamente por el cambio de mentalidad. Es decir, que el tema de brecha salarial yo creo que todavía hace falta divulgación, o sea, todavía hay gente que no sabe de lo que estamos hablando y hay gente que cree que los datos que se dan pues sí son por factores de compensación, de complementos y que, bueno, pues que no necesariamente es a mismo trabajo, etcétera. Bueno, los británicos dan por hecho que cumplen la ley y que es a mismo trabajo, pero claro, las revelaciones son tan interesantes. Yo he traído aquí unas pocas, pero bueno, para empezar, que el 78% de las compañías pagan más a los hombres, por seguir con que no hay ningún sector que pague más a las mujeres, y luego pues hay unas diferencias sorprendentes en sectores donde el número de mujeres es incluso superior a los hombres, ¿no? Como por ejemplo pues en hospitales, donde los hombres ganan el 89% más que las mujeres. Entonces, pues al final creo que vía transparencia también permite evolucionar, porque al final creo que tiene que ir acompañado el cambio social y la regulación. Yo creo que en este momento, a pesar de la falta de información, todavía el desconocimiento, casi vemos el cambio social por delante, ¿no? Pues sí, yo creo que la regulación algo debe de cambiar para acompasarse, ¿no? La propuesta del PSOE, la proposición de ley del PSOE habla de un 20, tendría un 25%, que estaría a la brecha. La propuesta de Podemos habla de un 20%. ¿Tú crees que en esa diferencia sería ecuánime para establecer que existe brecha salarial? Yo creo que es una banda, el problema está en las bandas, o sea, yo creo que con bandas tan amplias no vamos a evolucionar. ¿No crees que No, creo que es totalmente insuficiente. ¿Tú crees que es insuficiente? Creo que es insuficiente, lo que pasa que, bueno, yo por supuesto no tengo la experiencia que tiene Esther, ¿no? de lo que es el caso a caso, ¿no? Pero lo que es el caso a caso y las posibilidades de considerar las cosas ecuánimes en el caso a caso. Pero claro, es que estamos hablando en datos agregados de unas magnitudes que si las holguras que se permiten en bandas son grandes, pues no digo que no vayamos a arreglar, porque ya te digo que, por ejemplo, los que han optado por la transparencia, pues en Reino Unido es que vemos, yo por ejemplo, que trabajo en el sector financiero, precisamente en mercado de capitales, y mercado de capitales es uno de los segmentos que se ve que hay una mayor brecha salarial. Y bueno, pues cada entidad argumenta sus motivos, cada uno da su dato, argumenta sus motivos, pero lo cierto es que en la parte de bonuses, que es un sector que se mueve más por bonus, y comprendo la dificultad seguro de ahí establecer que es igual, que merece igual retribución, pero claro, las diferencias son tan escandalosas, ¿no? que yo creo que permiten avanzar. El conocimiento también permite avanzar y desde luego un tema que se regule y que deje unas holguras en las bandas, pues muy, hombre, estos casos tan flagrantes se irán reconduciendo. Pero claro, aún queda mucho margen, ¿no? Muchas gracias. Y Antonio, la negociación colectiva, ¿qué elemento, qué factor es clave para abordar toda esta materia, teniendo en cuenta toda la capacidad negociadora que hay y también teniendo en cuenta los vientos que vienen relativos a una modificación en cuanto la fuerza para volver a la anterior fuerza de la negociación colectiva? ¿Qué puede hacer? Vamos a ver, la negociación colectiva puede hacer mucho, muy bueno, y también puede hacer mucho malo. Entonces, todo es dependiendo cómo se afronte la situación, ¿no?
Antes lo comentábamos también, hace falta mucha formación sobre la materia porque es una materia muy compleja, muy cambiante y hace falta una formación muy importante también por parte de los sindicatos y en todos los sentidos, pero por parte de los sindicatos. No todos los sindicatos tenemos áreas dedicadas a esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén implementadas de forma transversal en el subconsciente colectivo de cada delegado que negocia o de cada delegado que hace las cosas, ¿no? Y eso es una pelea o lucha interna que nosotros tenemos que tener. Sobre todo porque el sindicalista suele tener tendencia, como el político, por eso estamos tan mal mirados, a decir lo que creemos que se nos quiere escuchar decir. Y a veces contribuimos muy negativamente en las negociaciones de convenio. Pongo un ejemplo. Bien, negociación de convenios solicitando, en este caso, un plus de antigüedad. Pues los pluses de antigüedad están demostrados que abren la brecha salarial. Porque la incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad, no es fue más tardía. Cada vez que te lleves retribución salarial a cantidad de años trabajados, vas a tener un aumento de la brecha salarial. Nadie quiere aumentar por eso, pero es un plus que perjudica notablemente. Y esto es así, y si no, que miren dónde está la brecha de las pensiones, que por cierto también existe. No tiene nada que ver. Por cierto, bastante más grande, la pensión de una mujer con la pensión de un hombre, ¿no? Otros ejemplos, el plus de puntualidad, que también existe, es decir, el plus de la inflexibilidad, pues abre la brecha salarial de nuevo. Los sindicatos tenemos que hacer acto de constrición, de empezar a dejar de pedir cosas que contribuyen indirectamente a una brecha salarial. Todo por quedar bien y decirle a alguien, te voy a aportar X. ¿Qué puede aportar a favor? Puede aportar muchas cosas. También hay que ver dónde está el problema actual. Cuando nosotros iniciamos los planes de igualdad, focalizamos todo en el desarrollo y en el crecimiento profesional. Decíamos, el problema es que no hay mandos, vamos a hacer mandos. Y cuando hemos acabado con un desarrollo equitativo, la brecha salarial sigue existiendo porque va más allá de la propia situación de hacer mandos. Entonces siempre requiere un análisis. Pongo un ejemplo, convenio de grandes almacenes, un convenio muy grande en el país, enorme, 250.000 trabajadores. Históricamente feminizado, ¿por qué? Ahí viene la pregunta. Históricamente feminizado por la no cualificación del sector. Históricamente. Por eso masculinizado las áreas de profesionales, en este caso, de productos tradicionales, frescos, etcétera, etcétera. Bien, avanzan los años y los planes de igualdad. Se combate contra eso y se consigue, porque los datos estadísticos no lo reflejan. Pero, sin embargo, sigue habiendo brecha salarial en el sector. ¿Por qué? Porque ya no está, la situación es que nuestro sector está feminizado. 70% son mujeres. Antes, por la no cualificación, ahora hay mujeres formadas. Entonces, ¿por qué seguimos estando en un sector feminizado cuando las mujeres están formadas y eso ya se ha corregido? Por una cuestión muy simple, por la parcialidad. La mujer accede de forma mayoritaria a los contratos de tiempo parcial. Y los contratos de tiempo parcial en el sector del retail, en el sector del comercio, son contratos muy implementados en los últimos años, donde están entrando como una gran bocanada solo cantidad de mujeres. Estamos provocando una segunda línea de desigualdad sin pretenderlo. ¿Qué tienen que hacer los convenios colectivos? Corregir eso ad hoc, analizar, ponerlo en valor y decir cómo lo solucionamos, cómo le ponemos solución, sin querer contar lo que la gente quiere escuchar, que es que voy a ganar más y voy a trabajar menos, y igual no salgo de casa y tengo el sueldo, que es lo que todos queremos escuchar, pero no es esa perspectiva. La negociación colectiva es un gran arma, pero requiere de una gran educación interior de todas las partes. Yo creo que estamos ya con el tiempo excedido, pero me gustaría hacer tres o cuatro reflexiones. Primero, que todos los compañeros y compañeras que nos dedicamos al mundo de las relaciones laborales vamos a tener mucho trabajo en los próximos años y luego la garantía del puesto está asegurada. Segundo, y es muy importante, que estamos hablando, pues mucho que queramos, estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado. Queremos pintar las ondas. Estamos hablando de algo que no podemos palpar. Tercero, es evidente que la ley de igualdad ha servido
pero se ha quedado pequeña y el traje hay que agrandarlo. Cuarto, los sindicatos tienen un nuevo juguete. Tienen un nuevo juguete y ese nuevo juguete pues, va a ser utilizado. Y quinto y más importante, yo creo, y es una opinión absolutamente personal, no tiene que ver con una posición institucional, ni por parte de mi compañía, ni por parte de la asociación por la que hoy me estoy sentando, que hay un ambiente de consenso en esta materia, porque socialmente nadie se va a querer posicionar fuera de la foto. Y esto finaliza con lo que ha sido el inicio de mi intervención. El 8 de marzo la huelga fue una cuestión, pero las manifestaciones y el apoyo masivo de toda la sociedad ha sido otra. Agradecer a mis dos compañeras y mi compañero que están en esta mesa virtual. Creo que ha sido francamente interesante. Lógicamente no podemos cerrar algo tan importante como la brecha con unas conclusiones así tan abiertas, pero está tan abierto porque la materia sigue absolutamente viva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Si me permitís decir una última cosa, pues si alguien tiene curiosidad, he dejado algunos documentos del código que comentaba fuera. Genial. Perfecto. Pues nada, gracias a los cuatro. Vamos a hacer ahora la pausa café, ahora con café, que antes lo estábamos buscando y no lo encontrábamos. Yo creo que la mesa ha sido una mesa, yo creo, dentro de la indefinición ha sido una mesa clara, concreta y muy práctica. Han hablado de manera muy transparente, aunque nos estén grabando, y se lo agradezco a todos, más que nada porque este es un tema que, como estáis viendo, se nos viene encima. Pablo decía, los sindicatos tienen un nuevo juguete, la Inspección de Trabajo también. Ahora vamos, en la segunda fase, vamos a hablar del reglamento de protección de datos y probablemente todos los que estáis aquí de repente empezáis a ver números como si fuera Matrix, como si fuera Excel, números de cuánto nos va a costar esto. Entonces, lo voy a decir antes, no sé si está aquí ya el personal de protección de datos, pero esto hay que tenerlo en cuenta más que nada porque nuestra alta dirección nos va a pedir que valoremos seriamente en dónde nos estamos metiendo y vamos a tener que poner en marcha muchos planes y muchas acciones para que efectivamente este tipo de cosas no supongan una desviación, que eso nos preocupa mucho en los comités ejecutivos, en los comités de dirección, nos suponga una desviación presupuestaria que termine consiguiendo que la recuperación del empleo vaya marcha atrás, que mira que nos ha costado. Gracias, tomamos el café, volvemos aquí en poco más de media hora.